Muy bien, entonces damos inicio a esta clase, primera epístola dirigida a los Corintios, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con respecto al propósito, debemos estudiar primera epístola dirigida a los Corintios en su contexto. Eso es muy importante, respetar el contexto. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, de eso no hay duda, por supuesto. Pero, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué estaba aconteciendo en la iglesia? Porque si nosotros no respetamos el contexto, vamos a tener problemas en las iglesias del siglo XXI. Esto se dijo en el siglo I, en el siglo I de nuestra era. Hoy estamos en el siglo XXI. Entonces, si no respetamos el contexto, vamos a tener en la iglesia de hoy en día a predicadores diciendo, la mujer calle en la congregación, porque no le permito enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no respetamos el contexto, traemos esas enseñanzas literalmente a la iglesia. Entonces nosotros, si somos estudiantes serios de la Biblia, educados en la palabra, vamos a investigar por qué Pablo dijo lo que dijo. Y eso se llama contexto. Eso se llama contexto y se llama trasfondo histórico. Hay algo detrás. Algo estaba ocurriendo en la iglesia que llevó al escritor a decir tal cosa. Algo estaba ocurriendo. Entonces yo le he dado solamente ese ejemplo. Así que el propósito es estudiar la epístola en su contexto. El objetivo general, debemos extraer la riqueza de las enseñanzas teológicas que contiene la carta. Ahora, ¿qué significa extraer? ¿Les suena esa palabrita exégesis? Muchas veces ustedes le van a decir a alguien, no, yo estoy estudiando la Biblia, he aprendido bastante, y si esta persona que está dialogando con ustedes les va a decir, a ver, hazme una exégesis de este texto, de Génesis capítulo 1, versículo tanto. A ver, hazme una exégesis, ya. La exégesis es extraer del texto la enseñanza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros con la epístola a los Corintios. Vamos a extraer enseñanzas, lecciones espirituales con aplicación para nuestra vida. Eso se llama exégesis, extraer, explicar, enseñar, interpretar, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo general. Y el objetivo específico, lo más importante, debemos aplicar los conceptos teológicos. No sirve de nada el conocimiento si no es aplicado. No sirve de nada. Entonces, debemos aplicar estos conceptos teológicos a los problemas actuales, a los problemas que tenemos en nuestras iglesias. Y donde nos vamos a detener bastante va a ser en la clase número 2, cuando nos introduzcamos en el capítulo 5, que tal vez a ustedes ya le hace bastante ruido, del problema que estaba aconteciendo en la iglesia, ya no solo con las divisiones que hoy vamos a ver. Hoy vamos a aprender qué significa la palabra divisiones, qué significa las palabras riña dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Y nos vamos a impresionar cómo esta iglesia se estaba deteriorando poco a poco. Entonces, el objetivo específico, debemos aplicar estos conceptos teológicos a los problemas actuales de las iglesias. Y yo estaba diciendo que en el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta de los terribles problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. A los corintios, a los habitantes, la ciudad de Corinto era muy, pero muy importante en la antigua Grecia durante los tiempos del apóstol Pablo. Y no olvidemos que estamos hablando del siglo I de nuestra era. Dios le bendiga. Estamos hablando del siglo I de nuestra era. Ahora quiero compartirle una visión general de Corinto en este periodo. En cuanto a su ubicación y geografía, ahí ustedes lo pueden ver, Corinto estaba ubicado en el istmo. En el istmo. ¿Qué significa eso? Que es una franja de tierra. Pero esta franja de tierra no es cualquier franja de tierra. Específicamente tiene una terrible función. Esta franja conecta con la península del Peloponeso. Y ya vamos a ver qué tiene que ver esta península. La ciudad se encontraba en una posición estratégica.
porque controlaba el acceso a la península del Peloponeso. Y eso le hacía un centro comercial muy importante que ustedes no se imaginan cuánto. Para que nos hagamos una idea, la palabra Peloponeso viene de Pélope, era un rey mítico que supuestamente conquistó esa región. La península del Peloponeso estaba rodeada de aguas turquesas, y ahí se encontraban yacimientos arqueológicos declarados patrimonio de la humanidad. Había castillos medievales, también se encontraba una gastronomía única, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a la tierra de Corinto le decían la Grecia en miniatura. Por eso quiero enfatizar en esto. Corinto era muy importante, muy importante. Respecto a su historia, fue fundada en el siglo X, en romano, antes de Cristo, y ya dijimos que se convirtió en una ciudad importante en la antigua Grecia. Pero en el siglo V antes de Cristo fue una de las ciudades-estado más poderosas de Grecia. Pero sin embargo, en el siglo II, esta ciudad fue destruida por los romanos y, por supuesto, una vez sitiada, tomada, etcétera, etcétera, fue reconstruida por los romanos en el siglo II antes de Cristo. Respecto a su cultura y sociedad, durante los tiempos del apóstol Pablo, Corinto era una ciudad cosmopolita y próspera. ¿Qué significa cosmopolita? ¿Alguien me ayuda? Diferentes nacionalidades, diferentes culturas, vale decir, era un lugar preciso para la predicación, a posterior, la propagación del Evangelio. De hecho, se cree, hermanos, que este etíope que venía leyendo al profeta Isaías, cuando Felipe va a su encuentro, movido por el Espíritu Santo, por supuesto, dice la Escritura que el Espíritu lo llevó allá para que le interpretara las Escrituras, han llegado a la conclusión de que ese etíope llevó el Evangelio a África. La propagación del Evangelio llegó a África por medio de ese etíope. Y les tengo otra noticia más, y esta es la riqueza del estudio de las Escrituras. ¿Cómo entró el Evangelio a Europa? Está en la narrativa de los Hechos, en el capítulo 16, por medio de una mujer, Lidia, la vendedora de púrpura. Dice la Escritura que estaba atenta, que el Espíritu Santo, o que Dios, abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hermanos queridos, mis hermanas queridas, esta mujer llevó el Evangelio a Europa. Lidia, vendedora de púrpura. Entonces, el apóstol Pablo, cuando está en Corinto y se encuentra en esta ciudad cosmopolita, ¿qué creen ustedes? Si el apóstol Pablo era poderoso en las Escrituras, ganando almas, que ya vamos a desarrollar un texto, ¿cómo comenzó el apóstol Pablo predicando el Evangelio? Por supuesto que esto era estratégico, esto lo diseñó el Espíritu Santo de Dios, para que el Evangelio se esparciera rápidamente. En esta ciudad de Corinto habían griegos, romanos, judíos, egipcios, etcétera, etcétera. Y la ciudad era conocida por su riqueza, por su arquitectura impresionante y por su vida cultural vibrante. Todos tenían que ver con la cultura de Corinto. En lo que respecta a su religión, esto lo vamos a ver muy rápido porque nos vamos a centrar más en los textos. Vamos a estudiar los primeros 4 capítulos. La religión en Corinto era politeísta. Ya sabemos lo que significa ese término. Muchos dioses. Adoraban muchos dioses. Y en el templo de Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, era uno de los más famosos de esta ciudad porque tenían y adoraban toda una gama de dioses. Ahora, ¿cómo era la adoración en estos templos? Habían hombres, sacerdotes de estos dioses paganos que servían. Cuando una mujer quería adorar, venía al templo y se mezclaba con estos sacerdotes. Y a la inversa también, cuando habían hombres que querían adorar, habían sacerdotisas para este oficio. ¿Y cómo rendían su homenaje a sus dioses paganos?
por medio de perversión de la depravación sexual, por supuesto. Entonces también tenemos la comunidad judía en Corinto. Esta comunidad judía, no hay duda que cuando vemos en el capítulo 1 la división en la iglesia, estos son los que decían, yo soy de Cefas. Entonces ahí podemos ver que ahí está el grupo judío que todavía está apelando a ese Cefas que estaba en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Tenían un problema con decirle Pedro, si el Señor ya le había cambiado el nombre. Y así sucesivamente, entonces Corinto también se caracterizaba por tener una gran población de esclavos. Los esclavos eran parte de la economía. La mayoría de los habitantes eran esclavos. Como dijimos, respecto a la economía, era importante porque era un centro comercial. Había un puerto en el Golfo de Corinto que conectaba con la ciudad con el Mediterráneo, y esta ciudad también era conocida por la producción de cerámica, textiles y metalurgia. La iglesia en Corinto. Pablo fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 18 nos lo relata. La iglesia en Corinto era una comunidad vibrante, diversa, con judíos y gentiles. Y por supuesto que esta iglesia se tuvo que enfrentar a todos los desafíos que el apóstol ahora nos va a mencionar. Rivalidades, inmoralidad, los temas que Pablo abordó en sus epístolas. Ahora, un tema muy importante que Pablo hace es exaltar, enfatizar la unidad. Esto es muy importante, hermanos queridos. De hecho, nosotros si hacemos un pequeño recorrido, si hacemos un poco de teología bíblica, nos damos cuenta cuán importante, y yo personalmente como estudiante de la Biblia, igual que ustedes, me atrevo a decir que la unidad es indispensable para la salvación. Indispensable. Formó parte de la oración de Cristo. ¿Sí o no? Padre, que sean uno. El apóstol Pablo, hermanos, eufóricamente ataca la división. Cuando vemos lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, dice, seguid la paz con todos. Y no solo seguir la paz, sino también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa palabra, seguid la paz con todos, se traduce de la palabra griega eirene, y la palabra paz significa unión, unidad. El escritor a los Hebreos está diciendo, sigan la unidad con todos y la santidad, que esa palabra ahí en el original griego es santificación, y la santificación, sigan estas cosas, la unidad y la santificación. ¿Por qué? Porque sin estas cosas nadie verá al Señor. Y la palabra ver es mucho más de que un día le vamos a ver en su magnificencia, con otro cuerpo, por supuesto. No, esto tiene que ver con relación. Sin unidad, sin santificación, no hay relación con el Señor. No hay relación. Y lamentablemente los cristianos están engañados. Quiero abrir un paréntesis. Están engañados porque las iglesias están llenas de divisiones. Los grupos de música están llenos de divisiones. El que toca la guitarra con el que toca la batería. No se aman, no se soportan, no se toleran. Están llenos de celos, de contienda. Y después toman el micrófono. Señor, bendícenos. ¿Qué Señor? Arrepiéntete. Estás lleno de contiendas. Estás lleno de divisiones. Sin arrepentimiento no hay transformación. Y sin transformación no hay salvación. No la hay. Por eso el apóstol Pablo les dice, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice eso. ¿Por qué les ruega por el nombre? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, porque ellos trajeron muchos nombres a la mesa. Entonces el Espíritu Santo toma a Pablo y le dice, yo le ruego por un nombre que está por encima de todo nombre. Nómbrame a quien quiera, dice el Espíritu Santo. Yo te nombro al mayor de todos. Entonces, en este nombre, yo les pido que todos hablen la misma cosa. Esa palabra, hablar la misma cosa, en su lengua original, significa pónganse de acuerdo.
Pónganse de acuerdo. Y esa palabra cuando dice, os ruego, el apóstol Pablo está diciendo, me arrodillo delante de ustedes. Me postro, me inclino, ya no delante del Señor, me postro delante de ustedes, corintios, para que por favor se pongan de acuerdo. Entonces, mis hermanos queridos, yo obviamente que en mi bajeza, en mi debilidad, trato de explicar, entre comillas, el sentir del apóstol Pablo. Porque ese es el problema. Pablo sabe que están cometiendo muchos errores y la división trajo algo terrible a la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos queridos, para concientizar nada más, les he compartido esto. Un gran número de creyentes, se lo digo honestamente, están enteramente engañados. Engañados. Van a la iglesia, se arrodillan, cantan, levantan las manos, dicen gloria a Dios, pero están llenos de pleitos, llenos de divisiones. A sus casas y escuchaste lo que dijo, hoy estáis de acuerdo con esa cuestión y etcétera, etcétera. No enfrentamos las cosas bíblicamente. Entonces el Señor nos mira en nuestras casas y el Espíritu Santo comienza a ser contristado y se cumple lo que dice la Escritura. No apaguéis al Espíritu. Sale tanta carne de nuestra boca, hermanos, tanta carne, que apagamos el espíritu. Después hablamos pura carne. Entonces, esta epístola, honestamente se lo digo, es maravillosa. Entonces, mis hermanos queridos, Pablo viene a exaltar la unidad. Es importante, hermanos. Tenemos que saber perdonar al que nos ofende, al que habla mal de nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. Es indispensable. Si nosotros perdonamos, Él nos perdona. El apóstol Pablo dice, sopórtense unos a otros. ¿Por qué? Si es como el matrimonio, dos naturalezas imperfectas viviendo en el mismo techo. Sopórtense unos a otros. Imagínense en una iglesia donde hay no dos, muchos con naturaleza imperfecta y que piensan diferente a mí. Por eso el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice, sopórtense, ámense. Si alguno tiene queja contra otro, vaya. Y en privado, hágalo. Pero nosotros hacemos todo al revés, pues la regamos primero y después vamos en privado. Entonces, imagínense que a los Gálatas, en la iglesia de Galacia, llegó a escribir, no os mordáis unos a otros. Tenían la actitud de un perro, hermano, de un perro, cristianos con la actitud de perros, mordiéndose, ya despedazándose. Usted sabe, un perro quiere enterrar, si puede sacar, saca. Entonces Pablo así los describe. Y ya no es Pablo, es el Espíritu Santo quien los está describiendo. Entonces, la unidad, atesórelo, es primordial, es enfático. Por eso esta iglesia es importante. Claro, después vamos a ver la lista de los dones espirituales en el capítulo 12 y nos vamos a dar cuenta que todas las iglesias tenían dones, pero resulta que a los corintios es la única iglesia donde se habla más de los dones. Entonces, ¿qué? ¿Está en la iglesia más dotada? No, hermanos. Es la iglesia más desordenada. Es la iglesia más indisciplinada. Por eso Pablo dedica un capítulo entero para ordenar los dones espirituales. No así en las otras epístolas. Así de especiales los corintios. También Pablo nos va a hablar de los dones. En esta comunidad no existían cesacionistas. ¿Quién sabe lo que son los cesacionistas? Los cesacionistas son cristianos evangélicos del siglo XXI. Y muchos de ellos postulan que los dones han cesado. Específicamente los que menciona nuestro hermano Leonardo, los extraordinarios. Y también, por ejemplo, el de palabra de profecía, de milagros. Dicen que los dones han cesado. De ahí viene cesacionistas. Y muchos de esos predicadores de YouTube famosos que los cristianos ven todo el día son cesacionistas. Y después toman los sermones de ellos y los llevan a su iglesia, a su púlpito. Y el opuesto, el polo opuesto son los continuistas.
los que creen que los dones del Espíritu Santo, todavía están vigentes para la iglesia. Así que ahí ustedes tienen que inclinarse, tienen que decidir, ¿soy cesacionista o soy continuista? La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es la segunda en el orden epistolar. En cuanto a la paternidad literaria, por las evidencias internas, externas, no existe duda que esta epístola procede de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Y esta epístola es considerada una de esas epístolas más importantes y más extensas escritas por el apóstol. Ahora, la primera epístola a los Corintios fue escrita en Éfeso, muy probablemente en la primavera del 55 después de Cristo. Estamos hablando de nuestra era, en el primer siglo. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8, dice: estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y la segunda epístola la escribió en Macedonia en el verano del mismo año, en el 57 después de Cristo. Segunda a los Corintios 2:13 dice que partió rumbo a Macedonia. Entonces, mis queridos hermanos, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo trabajó en Corinto por 1 año y medio, entre el 51 y el 52 después de Cristo, y fue allí cuando fundó esta iglesia. Entre el 51 y el 52, Hechos capítulo 18, verso 1 al 11, la iglesia floreciente. Pero me gustaría que observemos este texto, para que veamos cómo es que Pablo trabajó por esto. ¿Cómo es que Pablo trabajó para fundar, levantar esta iglesia? Los Hechos, capítulo 18, verso 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de dar una tremenda exposición, ¿recuerdan el Areópago? En la montaña de Ares, el dios de la guerra. Después de estas cosas, después que él se enfrentó a los sabios de Grecia, el apóstol Pablo era tremendo, hermano. Era tremendo. Entonces, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esas son las dos palabras del verso 4 que quiero mostrarles cómo es que Pablo trabajó. El verso 4 lo dice explícitamente. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. El día de reposo sabemos que es sábado, ¿cierto? Mire, la palabra discutía, se las he compartido ahí, se traduce de la palabra griega dialegomai, dialegomai, y no significa que Pablo andaba peleando, como el término castellano que tenemos nosotros. Déjate de discutir. No, la palabra discutía, ahí está su significado: razonar, disertar, exponer, conferenciar, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, la pluma de Lucas nos está mostrando que el apóstol Pablo comenzó a fundar esta iglesia exponiendo las Escrituras. Exponiendo las Escrituras. Y luego la palabra persuadía se traduce, ahí está, de la palabra pitzo, y significa convencer por medio de argumentos. Y esa es la batalla, hermano espiritual. Convencer por medio de argumentos. Entonces aquí podemos ver uno de los propósitos primordiales de la predicación, de la exposición, del sermón, cuando a usted le toca predicar en su iglesia. Este es uno de los propósitos primordiales. ¿Cuál es? Exponer y presentar argumentos. Exponer y presentar argumentos. Y este texto, hermanos, me hizo pensar rápidamente en San Juan capítulo 16, verso 8.
Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este texto es muy importante porque muchos dicen, si no lo convence el Espíritu Santo, nadie lo va a hacer. Mire, la palabra convencer, elenjo, significa acusar. El Espíritu Santo nos acusa en nuestra conciencia. Te equivocaste, Esteban. Nos refuta, nos muestra y nos exhibe las evidencias. ¿De qué? De nuestro pecado. Eso significa convencer. Pero nosotros relacionamos los términos de la Biblia con los términos castellanos. Mira, si no lo convence el Espíritu Santo, nadie lo va a convencer. No, la palabra convencer no significa doblar la voluntad de una persona. Significa que el Espíritu Santo va a venir y le va a exhibir las evidencias de que es un pecador y necesita un Salvador. Y la pregunta es, ¿por medio de quién lo va a hacer el Espíritu Santo? Por medio de nosotros. ¿O no somos la morada del Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a convencer a las personas por medio de nosotros, presentando, refutando los argumentos de ellos, y el Espíritu Santo a nosotros nos va a acusar, nos acusa en nuestra conciencia. Cuando nos sentimos culpables, nos está acusando. Hay que aprovechar esas instancias. Estoy vivo todavía. El Espíritu Santo todavía está tocando. Por medio de nosotros, no lo olvidemos. También es interesante que Lucas nos dice que Pablo fabricaba tiendas. Esas tiendas eran portátiles, eran hechas de cuero, lona, tela, y las fabricaban para refugio y protección. Y esto también nos enseña algo. Número uno, que el apóstol Pablo no era como los apóstoles de hoy. No era como los apóstoles de hoy. Pablo tenía habilidades manuales y era capaz de trabajar con sus propias manos. Eso es muy importante. Era capaz de crear algo útil. Y por supuesto, hermanos queridos, no podemos negarlo, que hay siervos de Dios hoy en día, por supuesto que sí, que están a tiempo completo en la obra. Por supuesto que estos hombres deben vivir de la obra del Señor. Por supuesto que sí. Pero estamos hablando de hombres genuinos que sirven honestamente, de corazón a la obra del Señor. Pero Pablo era un hombre que trabajaba. Número dos, Pablo tenía independencia económica, era fabricante, era capaz de ganarse la vida y era capaz de mantenerse económicamente independiente. Independiente. Y número tres, Pablo tenía una identificación con la gente. Esto es muy importante. Al ser fabricante de tiendas, se relacionaba con las personas común y corriente. Y por supuesto que no hay duda alguna que en ese momento, a lo mejor cuando Pablo estaba trabajando ahí, aprovechaba de predicarles el evangelio a sus clientes. En cuanto a la temática y la estructura, estudiando esta epístola veremos la disciplina y la corrección, tanto del apóstol como del Señor. Veremos las admoniciones, vale decir, los consejos, las advertencias, las exhortaciones, con un propósito, mejorar la conducta. Nos encontraremos con el llamado urgente a la unidad y a la edificación. En su estructura se encuentran o se diferencian dos bloques. Número uno, capítulos 1 al 6, reprensiones. Encontraremos reprensiones. Capítulos 7 al 16, hallaremos instrucciones. Y en lo que respecta a los dones espirituales, vamos a ver cuál es el propósito de los dones. Crecer en el conocimiento de Dios para crecer en el servicio. Y ese es el propósito del conocimiento. Hermanos, hermanas, si el conocimiento de Dios no nos lleva a un mejor servicio, si no nos lleva a una mayor humildad, si no nos lleva a un mayor amor, créame, tenemos un falso conocimiento de Dios en nuestras vidas. Mientras más conocimiento de Dios, más servimos, más fieles somos en el servicio, más comprometidos, más responsables, más temerosos. Eso produce el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios.
Existen dos clases de conocimiento. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Existe una diferencia entre decir temor de y temor a. Cuando yo digo temor a, es un temor que viene de aquí, temor al Señor. Cuando digo temor de, ese temor viene de allá. Es un temor producido, generado de allá, en mí. Por eso el proverbista dice que el principio de la sabiduría, en el original hebreo, la base, la apertura del verdadero conocimiento es el temor de Jehová. La palabra temor, yarej, en el hebreo, significa inclinación, admiración y respeto. Si nosotros tenemos el verdadero conocimiento de Dios, seremos personas temerosas de Dios, respetuosas y reverentes. Por eso me pausé, para que no sonara irreverente. No, seremos personas reverentes con Dios. Y eso es señal, evidencia, fruto del verdadero conocimiento. Cuando vemos hombres llenos del conocimiento de Dios, hablando Biblia, paseándose por la Biblia, pero no tienen vida congregacional, no aman a los hermanos, son insolentes, altaneros, orgullosos, les gusta humillar, etcétera, etcétera. Ese compadre tiene un falso conocimiento de Dios. Porque no lo ha llevado a la metanoia, el arrepentimiento. Es muy importante. Entonces, los dones espirituales era para que la iglesia local del primer siglo creciera en el servicio. Pero esto iba a ser generado solamente creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito de la carta, Pablo tiene un propósito muy específico. Por medio de instrucciones y correcciones, desea traer solución a los problemas de la iglesia local en Corinto. Y llevará a toda una iglesia a concientizar a una vida egocéntrica o cristocéntrica. Pablo implícitamente lleva a la iglesia a pensar vida egocéntrica o cristocéntrica. ¿Por qué egocéntrica? Porque deseaban los dones más expuestos. Esta iglesia deseaba ser vista. Querían ser vistos. Hablando palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Entonces, no estamos nosotros muy lejos de esa verdad, hermanos queridos. Son muy pocos los que desean vivir para servir. Son muy pocos. Y hay algo que yo he aprendido, que el trabajador expone al flojo. El trabajador expone al flojo. Y este principio usted no lo verá solamente en la iglesia, en su trabajo secular. En una construcción, ponga a dos a trabajar con una pala, a dos personas. El trabajador va a exponer al flojo. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos sufre violencia, dice que solamente los violentos lo arrebatan. Esa palabra violentos significa energéticos. Solamente los energéticos se apoderan del reino de Dios. Y esa palabra es opuesta a los perezosos y a los pasivos. Hermanos queridos, hermanas queridas, se los digo honestamente, el Señor trabaja con la gente que está trabajando. Si usted ve en las páginas de la Biblia de Génesis a Apocalipsis, el llamamiento de los profetas, el Señor no llamó a ninguno que estaba en su casa sentado. El Señor llamó a sus profetas cuando estaban trabajando. El Señor trabaja con gente activa, hermanos. Es muy importante, porque a veces deseamos ver la mano del Señor a nuestro favor. Señor, ¿y por qué no me usas con fulano de tal, con la fulana de tal? No, porque no somos activos. No somos gente que se motiva, que trabaja, que quiere hacer cosas. Yo, ¿sabéis qué? Nadie lo quiere hacer, yo lo hago. ¿Cuál es el problema? Yo lo hago para mi Señor. Y punto. Entonces el Señor va viendo, con este puedo contar. Con este puedo contar, con esta puedo contar, con ese no puedo. Porque me dura 2 días nomás.
se me cansa rapidito. Entonces la constancia es fundamental, primordial. Comience a servir en su iglesia. Comience a servir. Si siempre ve a la misma hermanita barriendo, usted quítele la escoba. Hermana, deja ayudarte. Deja ganarme la bendición con mi Señor. No sea egoísta. Comparte la bendición conmigo. El Señor trabaja con los que sirven. De verdad. Entonces veremos una breve división de la epístola. ¿Qué cosas componen la problemática? Divisiones, disciplina y el ministerio. Creyentes divididos porque tenían favoritismo con respecto a sus líderes. Eran muy indisciplinados. Cero orden en sus vidas y por ende cero orden en la casa de Dios. Si somos desordenados en nuestras vidas, ¿qué nos hace pensar que vamos a ser ordenados en la casa de Dios? Imposible, si esto empieza por casa. Por eso los requisitos para los obispos, para los diáconos, para la esposa de los diáconos, ¿cuál es? Que tenga sujeta a su mujer y también a sus hijos. Tiene que ser un hombre que sabe gobernar su casa, no imposición, no machismo. Por supuesto que no, gobernar con la sabiduría de Dios y el amor, que es lo primordial. Pero si no puede sujetar, gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la casa de Dios? Si Dios es un Dios de orden. Entonces, esta iglesia, hermano, estaba completamente despilfarrada. Estaban haciendo todo mal. En la problemática, Pablo, su ministerio y su autoridad también son puestos en duda por los corintios. No todos, obviamente. En el capítulo 9, y con esto terminamos, cuestionaban la autoridad del apóstol. En el capítulo 2 surgieron críticas por su estilo de predicación. En el capítulo 9, 3 al 18, surgieron dudas sobre la motivación de Pablo. ¿Por qué está tan interesado en nosotros? Y también se vio expuesto a comparaciones con los otros líderes, como lo veremos en el capítulo 1. Y lamentablemente muchas de estas cosas las viven los siervos de Dios hoy en día. Ni siquiera los siervos buscan las divisiones. Son los miembros de las iglesias quienes ocasionan las divisiones. Entonces, la iglesia también tuvo muchas interrogantes: el matrimonio, la comida ofrecida a los ídolos, la adoración pública y la resurrección del cuerpo. Así que, bien, mis hermanos queridos, mis hermanas, entonces ahí les presento un bosquejo de la carta. Capítulo 1, tenemos una introducción, un saludo, un agradecimiento, advertencia contra las divisiones. En el verso 6, seguimos en el mismo capítulo 1, tenemos los problemas en la iglesia de Corinto, las divisiones y los partidos, problemas de moralidad en el capítulo 5, capítulo 6, pleitos y disputas, capítulo 6, verso 12 al 20, inmoralidad y libertinaje. En el capítulo 7 tenemos las enseñanzas sobre el matrimonio, la virginidad. En el capítulo 7, verso 1 al 16, tenemos el matrimonio y la separación, la virginidad y el celibato, en el capítulo 7. En el capítulo 8 tenemos enseñanzas sobre la libertad cristiana, la libertad y la conciencia. En el capítulo 9 tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En el capítulo 10 tenemos el peligro contra la idolatría. También tenemos las enseñanzas en el capítulo 12 sobre los dones espirituales, y no solo en el 12, también en el 14. En el capítulo 12, verso 1 al 31, tenemos la variedad de los dones, tenemos el amor y su importancia en el capítulo 13. En el capítulo 14 tenemos el uso de los dones. En el capítulo 15 tenemos las enseñanzas sobre la resurrección. Tenemos la importancia de la resurrección. Tenemos la relación entre la resurrección de Jesucristo y la nuestra en el capítulo 15. Y también tenemos la naturaleza de los cuerpos resucitados. Y en el último capítulo hallaremos la conclusión y la despedida en el capítulo 16. La colecta para los pobres, los planes de viaje del apóstol Pablo y las instrucciones finales y la despedida. Lección 1, como ya lo vimos en lo que respecta a su contexto histórico, la iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, según Hechos 18, y lamentablemente después de la partida del apóstol Pablo, esta iglesia comenzó a experimentar los problemas. En el primer capítulo, Pablo va abordando varios temas. En el capítulo 1, verso 1 al 9,
el saludo y agradecimiento a esta iglesia como muestra de su afecto por ellos. En el verso 10 al 17, la unidad de la iglesia. Les exhorta que deben mantener la unidad y evitar, sea como sea, las divisiones. Les advierte contra las divisiones. En el capítulo 1, verso 18 al 31, la cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Para muchos, locura. Esa palabra locura en el griego significa bobería. Para muchos era una bobería la cruz que predicaba Pablo. Vino a trastornar el mensaje de ellos. ¿Un Dios? ¿El hijo de un Dios que venga a morir cuando todos sus dioses controlaban el cielo, los rayos, como Zeus? Poseidón controlando las olas, las tormentas, el mar. Y así la gama de dioses que tenían ellos. Entonces, este Dios, por supuesto que iba a ser una bobería para ellos. Eso significa la palabra locura de la predicación. Entonces, también tenemos el llamado a los humildes. En el capítulo 2, la predicación de Pablo, la cual no fue con sabiduría humana. Estoy dando solamente el bosquejo de los capítulos. Y al final vamos a desarrollar 2 textos. La predicación de Pablo, la cual no fue con sabiduría humana, el capítulo 2, Pablo enfatiza que su predicación no se basó en esta sabiduría ni en la elocuencia, sino que se centró en la demostración del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios, un misterio revelado. Pablo da a entender que la sabiduría de Dios es un misterio que solamente llegaremos a comprender por medio del Ruach HaKodesh, del Santo Espíritu. Y esta sabiduría es superior a la sabiduría humana y se centra solamente en Cristo. Capítulo 2, verso 10 al 12, el Espíritu Santo revela la sabiduría de Dios. Pero aquí Pablo quiere enfatizar que el Espíritu Santo solamente revela esta sabiduría a los creyentes. A los creyentes. El Espíritu Santo es quien nos permite entender las verdades de Dios. El Espíritu Santo es quien nos permite entender las verdades de Dios. Y este ministerio del Espíritu Santo también salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, os enseñará todas las cosas, y luego añade otro ministerio del Espíritu Santo. Os guiará a toda verdad y a toda justicia. Esa palabra guiará se traduce de una palabra griega que significa arreará. Nos va a arriar por medio de la Escritura. Pero el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas que yo, dice Cristo. Y ahí está la clave, que yo os he dicho. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos paramos a hablar de la Biblia sin haber estado interiorizados con este libro, mi pregunta es, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Si no leemos las enseñanzas, los sermones, las doctrinas, las lecciones de nuestro gran maestro que están plasmadas en la Biblia, la pregunta es, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué nos va a recordar? Si el ministerio del Espíritu Santo es recordar las cosas que Él dijo, obviamente que en ese contexto a los apóstoles, cuando fueran apresados delante de los tribunales, y etcétera, etcétera. Y ha sido un texto tomado, ¿para qué? Para no tomar la Biblia, para no estudiar. No, pues si el Espíritu Santo os dirá todas las cosas que debamos decir. No, hermanos, debemos estudiar las Escrituras y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas y os arriará, os guiará. Y en el capítulo 3 se nos presenta el tono de Pablo haciendo un contraste entre la madurez y la inmadurez. Pablo destaca que eran carnales, eran nepios. La palabra niños en Cristo es nepios. Ahí está nuevamente la preposición en. Eran niños en Cristo.
Entonces no estaban destituidos, por supuesto que no. Eran nepios, eran niños, eran creyentes inmaduros. Inmaduros. Tenían que madurar, les faltaba ser procesados. También se nos presenta a Pablo y Apolo como siervos inútiles de Dios. Muchas veces la gente causa divisiones, ya lo vimos, entre los líderes, ni siquiera los líderes. La casa de Dios, un edificio espiritual, en el capítulo 3, Pablo enfatiza que cada creyente es una pieza, parte fundamental del edificio de Dios. Y este edificio debe ser edificado con mucho cuidado. En el capítulo 3, verso 10, también tenemos la importancia de la fundación. Pablo enfatiza que la fundación de la iglesia de Dios es Jesucristo. Y también advierte que cualquier fundación que no sea Jesucristo será derribada. Será derribada. Ahora, capítulo 3, verso 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Muchos probablemente se apoyan en ese texto para decir que son la iglesia. Pero la palabra templo es naos en el griego y significa templecillo, una capilla, un santuario de Dios. Por eso Pablo dice que no somos la iglesia, somos un santuario de Dios. Usted sabe a veces cuando pasa por nuestros amigos católicos, cuando tienen un santuario, ¿a quién tienen en el centro? ¿Cierto? Sus dioses, sus ídolos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no digamos nunca más que somos la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y si vemos los evangelios, también nos daremos cuenta que a veces el templo físico, es como una era. Y en esa era hay cizaña, trigo, hay grano y hay paja. Y el Señor la mire, mana Jacqueline. Sí, bo. Entonces el Señor nos pregunta, ¿qué eres tú? Y de hecho Pablo después viene a decir que la iglesia es como una hermosa casa donde hay utensilios para diferentes usos. Hay vasos, instrumentos para diferentes usos. Entonces es muy importante. Debemos preguntarnos nosotros, en la era del Señor, ¿qué somos? ¿Somos trigo? ¿Somos cizaña? Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que somos? Así que a concientizar con eso. Entonces la palabra templo, naos, significa santuario. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que eres el santuario de Dios? Eso es lo que somos, un santuario del Señor. Entonces también en el capítulo 3, verso 10 tenemos la responsabilidad de los líderes a edificar con cuidado. Y Pablo advierte que los líderes serán juzgados por la manera en que trabajan y en que edifican. En el capítulo 3, verso 18 tenemos la vanidad de la sabiduría humana. La verdadera sabiduría de Dios está contrastada por la sabiduría de los hombres y los creyentes deben buscarla. Capítulo 3, verso 18 al 23. Y en el capítulo 4, nuestro último capítulo de hoy, los ministros de Cristo son administradores de los misterios de Dios. Capítulo 4, verso 1 al 2. Pablo se presenta a sí mismo y presenta a los demás como verdaderos ministros de los misterios de Dios y enfatiza la importancia de ser fieles administradores del Evangelio, del buen mensaje. También vemos en el capítulo 4, verso 6, la humildad de Pablo, que no busca la gloria humana, enfatiza su humildad y enfatiza, por supuesto, su falta de interés por la gloria de los hombres. Y en lugar de eso, él busca la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. En el capítulo 4, verso 14, vemos la paternidad espiritual del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Se presenta a sí mismo como un padre espiritual y también enfatiza su amor y su preocupación por la iglesia. Nosotros nos preocupamos por la iglesia del Señor, por los hermanos, cuando están débiles, cuando se desaparecen, etcétera, etcétera. ¿Nos preocupamos por ellos o al contrario? Somos como Saúl y tiramos la lanza.
Entonces, la visita de Pablo a Corinto como una demostración de su paternidad espiritual, la vemos en el capítulo 4, verso 18 al 21. Y Pablo les anuncia su intención de visitar Corinto pronto. Y les dice que su visita será con demostración de paternidad. Se están anticipando. No iré a corregirlos, a reprenderlos. Iré como un buen padre amoroso, preocupado de la vida espiritual de ellos. Y por supuesto también va con su autoridad. ¿Y cuál es la importancia de esta epístola? Primera de Corintios es fundamental para la teología cristiana. ¿Por qué? Número 1, porque nos proporciona una visión clara de la unidad y diversidad de la iglesia. Número 2, porque enfatiza la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la fe cristiana. Número 3, nos ofrece orientación práctica para la vida cristiana y para la conducta. Y número 4, fomenta el uso adecuado de los dones espirituales. Si nosotros aprendemos esto y lo enseñamos en nuestras iglesias locales o a nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo que son cristianos, todos seremos enteramente edificados, bendecidos. Versos claves del capítulo 1 al 4. No los vamos a ver todos, por supuesto que no. Vamos a ver un solo texto para ya cerrar nuestra clase. Y obviamente que lo vamos a interactuar. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. ¿Quién me ayuda con su Biblia? Amén. Ahora, ¿qué entienden, qué captan, qué pueden extraer cuando escuchan a la iglesia de Dios que está en Corinto? Lo primero que podemos ver es que la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Somos propiedad privada, hermanos. Le pertenecemos al Señor. Y esto también está muy de acuerdo con Apocalipsis cuando dice que Él se pasea en medio de la iglesia. Hermanos, somos propiedad de Dios. La iglesia puede estar en Corinto, la iglesia puede estar en Cauquenes, la iglesia puede estar en Talca, pero es de Dios. Por eso se pasea en medio de la iglesia, porque la supervisa. Ahora usemos esto y beneficiémonos de esto. Hermanos, todo lo que hacemos en el Señor no pasa desapercibido. Aunque pensamos que nadie nos ve, es que nadie ve lo que hago para el Señor. Estamos equivocados. Por eso la Escritura dice que ningún trabajo en su obra es en vano. El Señor supervisa la iglesia. El Señor ve todo lo que hacemos. Él ve nuestros desvelos. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha nuestras alabanzas. Cuando estamos clamando, cuando decimos amén, estoy de acuerdo con esa enseñanza. Cuando estamos dándole la mano a un hermano, alentándolo, animándolo, dándole un buen consejo, el Señor está ahí. Somos propiedad del Señor, hermanos. Y que esto nos sirva también a la inversa. Cuando damos un mal consejo, cuando practicamos el chisme, cuando practicamos la murmuración, cuando practicamos la envidia, cuando practicamos el egoísmo, el Señor nos ve, hermanos. La iglesia es de Dios. Así que el Señor nos ayude. Luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, lo que decía nuestro hermano Leonardo. Ahí está la palabra, en. ¿Dónde somos santificados? En Él, en Cristo. Él es la fuente. Él es la fuente. Cristo es la fuente. Somos santos y somos santificados en Él. Jamás seremos agradables delante de Dios sin Él. Por eso Isaías dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Él. ¿Por qué son como un trapo de inmundicia si son buenas obras? Señor, ¿por qué? Porque las hacemos en esta naturaleza caída, depravada, corrupta, torcida, chueca al mal. Por eso son como un trapo de inmundicia. Porque aunque nos jactamos haciendo algo bueno, la naturaleza que la está haciendo ya está manchada. Por eso las buenas obras debemos hacerlas en Él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Si usted se pregunta si las buenas obras deben ser practicadas, ese es su propósito. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces esa es la diferencia entre las buenas obras que hacemos en Él y las que hacemos sin Él. Si hacemos buenas obras sin Cristo, somos como verdaderos trapos de inmundicia. Y esa palabra en el hebreo, hermanos, hace referencia al cadáver de un perro muerto. Eso es lo que el profeta Isaías está usando en su lengua original. El cadáver de un perro muerto. Por eso nuestras buenas obras las hacemos en Él, en Cristo. Y aquí nuevamente esa palabrita en, esa preposición que yo le llamo una joya en la teología del apóstol Pablo, aparece más de 60 veces en sus escritos. Y esto significa que es importante, esa palabra. Es parte de la teología de Pablo. Significa lugar, tiempo y espacio. Lugar, tiempo y espacio. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. El texto griego no dice eso. Llamados a ser santos. El texto griego dice nombrados y llamados santos. Somos nombrados y llamados santos. Y no solo nosotros, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Eso es lo que dice el original griego. Luego dice, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. ¿Señor de quién? De los que están en cualquier lugar invocando el nombre de Cristo. Señor de ellos y nuestro. Una vez aprendimos lo que significa la palabra Señor. Curios. Amo absoluto, amo supremo, amo gobernante. Y eso debe llevarnos a pensar cuando ligeramente decimos Señor, Señor, Señor. Y no le hemos tomado el peso a esa palabra, Señor, amo absoluto. Porque siempre que decimos Señor, el Señor nos pregunta, ¿en verdad, Esteban, soy tu amo? Porque un esclavo dedica su vida a su amo, dedica su energía a su amo, dedica su fuerza a su amo, dedica sus hijos a su amo, dedica el servicio de su esposa, no sexual, por supuesto que no, pero dedica el servicio de su esposa a su amo. Esteban, ¿de verdad soy tu amo? Entonces el Señor nos pregunta cada vez que le decimos, Señor, Señor, Señor. Por eso en Mateo capítulo 7 vendrá este tremendo rechazo, hermano. Que por supuesto no nos gustaría estar ahí. Muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Sabe quiénes le dirán? Los que nunca entendieron el peso de la palabra Señor. Entonces, eso significa la palabra Señor, curios, amo absoluto, amo gobernante, amo supremo, soberano, Señor. Imagínense, eso es lo que podemos traer solamente del verso 1. El 10, 1:10, muy bien, mire, el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, os ruego, se traduce de la palabra griega parakaleo, y significa les imploro. Aquí Pablo viene a enfatizar la importancia de la unidad. Les imploro. El apóstol se postra delante de ellos en su espíritu y les ruega que vuelvan a la unidad, a la unión. Estoy implorando, pero ustedes, es lo que dice Pablo. Estoy implorando, pero ustedes, no a Dios. Y Pablo ruega en el nombre de Jesucristo, lo interactuamos delante. Si no quieren considerar la autoridad, el apostolado de Pablo, háganlo por Cristo. Ya no lo hagan por mí, háganlo por Cristo. Entonces, como vamos a ver después, por los de Cloé, llevaron esta noticia, que también vamos a extraer una enseñanza de eso, llevaron esta noticia donde a Pablo se le informó que estaban dividiéndose, habían grupitos dentro de la iglesia.
había favoritismo por ciertos líderes espirituales. Y luego dice, les ruego en el nombre de Cristo que habléis todos una misma cosa. Entonces dijimos que literalmente está diciendo, por favor, les imploro, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Las iglesias deben estar unidas. Y luego dice, no solo pónganse de acuerdo, sino que no haya entre vosotros, entre los hermanos, divisiones. Divisiones. La palabra divisiones es la palabra griega cisma, con C, cisma, y significa rotura. Usted ha tomado un vasito cuando tiene una fisura, ¿cierto? Es una rotura. El apóstol Pablo ve la gravedad de estos problemas, de estas riñas, de estas divisiones. Entonces, él llega a demostrar que si esta fisura, este cisma, puede ocasionar daño en cosas que son visibles, palpables, tangibles, ¿cuánto más daño no hará en las cosas espirituales? En las cosas espirituales. Entonces un cisma tiene terribles consecuencias, produce separación, trae interrupción. Eso significa cisma, interrupción, trae un cese de relación, crisis y cambios. Produce crisis y cambios. Entonces, hermanos queridos, Pablo quiere que esta iglesia vea la gravedad del asunto. Si es capaz de causar estos daños en el mundo natural, dice Pablo implícitamente, imagínate lo que puede causar en el mundo espiritual. Luego dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra estar unidos es catarizo, significa estar alineados. Alineados. Es enfático Pablo. Debemos estar alineados los unos con los otros. Y la pregunta es, si no hay que ir muy lejos, ¿por qué crecía la iglesia primitiva del primer siglo? Estaban todos alineados. Todos querían la misma cosa. Todos oraban, todos escuchaban la palabra, todos rogaban, todos pedían, todos se amaban, todos tenían las cosas en común, etcétera, etcétera. Independientemente del trasfondo cultural. Hermanos, estaban unánimes. Esa palabra significa en un mismo pensamiento. Todos. Creció como la espuma. ¿Por qué la iglesia hoy en día está tan fría, seca y apática? Porque no estamos alineados. A veces hay 2 o 3 que están fervorosamente anhelando estar alineados. Entonces son los otros los que se deberían poner de acuerdo con los que están fervorosos pidiendo que se alineen. Entonces es muy importante la enseñanza que nos deja la Biblia. Y luego dice nuestra última lección. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esa palabra contiendas se traduce de la palabra griega eris, y significa, hermano, una pelea cuerpo a cuerpo. Riña violenta. Ya no solo eran palabras, se fueron a las manos. Entonces ahora, esto es una gran lección lo que Pablo aquí nos deja. He sido informado por los de Cloé. ¿Sabe la verdad que está enseñando Pablo aquí? Una conducta cristiana que hoy en día es una plaga dentro de la iglesia. Hermano, ¿sabes qué? Me dijeron esto, pasó esto. Pero no digas que yo te dije. Ahí nomás entre nosotros, no digas que yo te dije. Pablo aquí no tiene ningún problema en mencionar a la familia que se lo dijo.
Si nosotros queremos que en realidad se solucionen los problemas en la casa del Señor, no deberíamos tener problemas en ser mencionados cuando se esté solucionando el asunto. No deberíamos tener problemas. Entonces aquí Pablo dice, he sido informado, y no son rumores, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, hombre, que ya no solo están discutiendo, ya se están peleando. ¿Qué les pasa? ¿Me entiende? Por parafrasear, obviamente. Entonces, Pablo no tiene ningún problema en mencionar a los mensajeros. Y nosotros, hermanos queridos, debemos aprender esta conducta cristiana. Si en verdad nos interesa el orden en la casa de Dios, no debemos tener problemas en ser mencionados cuando se estén tratando los asuntos. Porque hoy en día es una plaga en las iglesias, el chisme y la murmuración. Y cuando digo murmuración, me refiero a hablar las cosas entre los dientes. Entonces así se van apestando. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra demonio? Se traduce de la palabra griega daimon. Significa seres inteligentes. Nosotros escuchamos la palabra demonio y pensamos en algo feo. No, hermano. Seres inteligentes que imparten conocimiento. Eso significa la palabra demonio en la Biblia. La palabra espíritu inmundo, ¿lo han escuchado en la Biblia? ¿Cierto? Se traduce de la palabra griega akatarton, y significa seres que contagian y que contaminan. Seres que influencian. Si este hermano viene con un chisme y se sienta al lado de otro y le cuenta el chisme, ¿sabe lo que hace? Lo contagia con su chisme. Esa es la pega de los espíritus inmundos. Nos contagian, nos contaminan. Es muy difícil, hermano, cuando alguien viene con un chisme cargado de espíritus inmundos de afuera. Estuvo todo el día en el trabajo, con sus compañeros, escuchando música mundana, hablando de todo. Llegó cargado a la iglesia. Y viene con un chisme. Te contagia con ese chisme. Y después usted va y se lo dice a otro. Y así va el espíritu inmundo contagiando, volviéndonos inmundos delante de Dios. Esas cosas suceden en la vida espiritual. Y nosotros las ignoramos por pura falta de conocimiento nada más. Por eso el Señor advierte terriblemente. Por eso en el libro en el Pentateuco, no andarás chismeando en medio de la congregación. Porque los espíritus inmundos sacan ventaja. Empiezan a contagiar a la familia, a los hombres y a las mujeres. Entonces es importante. Debemos cuidarnos de estas cosas. Porque son plagas dentro de las iglesias. Entonces aquí Pablo me fui para ese tema porque Pablo está enseñando un modelo de conducta cristiana. Si quieres solucionar problemas de la iglesia y tú has sido testigo, no tengas problema en ser mencionado. Por supuesto que no. Y Dios nos va a respaldar, Dios va a ir con nosotros, por supuesto que sí, porque Él es la verdad. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Entonces la verdad siempre va a triunfar.